En el segundo párrafo, una vez hecha la introducción, nos dice la autora que, a diferencia de Platón, Ishiguro no nos presenta un modelo social. Así como Platón plantea en la República un modelo ideal, Ishiguro no hace ese camino. Él, en cambio, se limita a describir un mundo que el lector percibe como injusto. Y es en esta experiencia del mundo injusto en la que el lector, nosotros arribamos a una primera reflexión importante. Los seres humanos no somos capaces de experimentar directamente la justicia. Cuando se nos pregunta qué es la justicia, pues pasa como con los diálogos de Sócrates, ¿no? Pues siempre, ¿qué es un zapatero? Bueno, pues el que hace zapatos. No, ya, pero yo no te he preguntado el que hace zapatos. Es decir, ¿qué es un zapatero? ¿No? ¿Qué es un perro? ¿No? Bueno, cuando uno pregunta por la esencia de las cosas, pues uno no tiene más remedio que señalar los ejemplos, ¿vale? Cuando uno pregunta por la justicia, uno no tiene herramientas para poder determinarlas, sino es a través de la experiencia, de la sensación, de lo que se percibe como profundamente injusto. Nos dice, los seres humanos no somos capaces de experimentar la justicia, sino que siempre lo hacemos indirectamente, dice Fraser, por medio del sufrimiento, de la injusticia, como el aire que respiramos. Es un ejemplo que me gusta mucho, ¿no? Del aire somos conscientes cuando nos falta. Mientras no nos falta el aire, no percibimos esa presencia. Parafraseando a Sócrates, cuando pregunta qué es la justicia, podríamos contestar, justicia es la superación de la injusticia. Pero claro, ¿cómo reconocer la injusticia? En Nunca me abandones, el orden social es injusto porque lo percibimos como explotador. Hay alguien que está utilizando a otros sujetos que nosotros como lectores percibimos como nuestros iguales y nos duele percibir esa explotación. Los clones que vemos en el libro, en la película, son medios, son instrumentos para la satisfacción de fines de otros, de fines de sus originales. Estos clones están excluidos de toda consideración como sujetos de justicia. En los valores morales de la comunidad, los clones no son sujetos de justicia, no pertenecen al universo moral de sus originales, dice Nancy Fraser. Y están excluidos no porque sean clones, están excluidos porque los originales les consideran un otro, les consideran diferentes. Y esa consideración de otro, este es muy de Hannah Arendt, es decir, esta explicación la veremos cuando le metamos mano a los orígenes del totalitarismo. Vamos a ver su... Sí, María José, si te qué animas, bien. si te Sí, animas, sí. seguramente será el siguiente libro si la votación Pero de las masas. los miércoles. Los miércoles, sí, Ah, vale. sí. Muy bien, sí. Ahí iremos. Nos dice Nancy Fraser, yo creo que siguiendo muy al hilo a la argumentación de Hannah Arendt, digamos, están excluidos de esa consideración moral porque es un otro, no forma parte de nosotros, ¿vale? Esa segregación que permite la explotación, esa consideración de otros que justifica y permite la explotación, nos dice Hannah Arendt, además tiene que ser una segregación física. Y otra vez resuena Hannah Arendt, los guetos, la exclusión social, la marginalidad, ¿no? Es decir, el otro no puede estar en nuestra vida cotidiana, porque en cuanto le tienes como decían en la película de Ice Age, cuando la mamá dinosaurio se enfada con su cría, ¿no? Que está jugando con los cerdos y la cría de dinosaurio está jugando con los otros animalitos, ¿no? Y la madre la saca del charco y le dice, con la comida no se juega, ¿no? Claro, tú no puedes mezclarte con quienes te vas a comer, ¿vale? Si tú le pones nombre a tu mascota no te la puedes comer, ¿vale? Para que te la puedas comer, la mascota tiene que ser un otro, tiene que ser una cosa. Si se relaciona contigo emocionalmente, la hemos liado,
¿vale? Para que el clon pueda ser utilizado como medio para satisfacer tus fines, tiene que ser un otro que está segregado físicamente de tu comunidad. Esa es la importancia de la segregación en la explotación racial, cultural, que hemos conocido históricamente. La segregación física entre los clones y los originales, dice Nancy Fraser, es la condición de posibilidad psicológica que permite mantener entre ellos la ficción de una diferencia ontológica. Una ficción jurídica que le permite a la psique humana considerar al otro como un ser diferente, un otro, subhumano, no humano, producido, judío, negro, mujer, un otro. No está con nosotros, ¿vale? No forma parte de nosotros. El siguiente párrafo, un conocimiento terrible, dice que, a diferencia del lector, los clones no viven su condición como injusta. Esto es uno de los aspectos más tremendos del texto. Porque uno va viendo, uno entra en ansiedad, tanto en la película como en el texto, uno entra en situación de ansiedad porque uno dice, bueno, pero es que no lo ven, es que no ven su situación. ¿Vale? No, no. Ellos han sido socializados en esa segregación. Por lo tanto, es una cuestión de educación. Desde que han nacido les han metido esto en la cabeza, les han educado en este sentido y para ellos es normal. Inclusive es una cuestión, como decirlo, de mala suerte. Es que, sí. Es una situación muy parecida a la de los esclavos en los regímenes de esclavitud, o en los regímenes de apartheid, como podría ser el sudafricano, o en los apartheid de los indígenas en América Latina, ¿no? Es decir, el excluido ha sido socializado en esa exclusión y vive su situación de segregación y de excepción como una situación natural. Pues bueno, pues soy cojo, soy negro, soy indio, soy mujer, soy lo que tengo, judío, soy lo que tenga que ser, ¿y qué le vamos a hacer? Pues, como dice la Biblia, esto es un valle de lágrimas, ¿no? Pues afortunadamente siempre hay una encíclica que nos recuerda que somos iguales y que luego el Señor nos juzgará a todos por igual. Y en el otro mundo, pues, estará el paraíso. Además, porque el otro mundo es el mundo de los pobres, de las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, pues la víctima asume su condición de víctima sin cuestionar, y si lo cuestiona desde un punto de vista, pues, de qué mala suerte, qué desgracia he tenido, la posición que me ha tocado. Pero claro, yo es que no nací para señorito, ni nací para señorita. Fueron socializados en ese orden de explotador. Las reglas que rigen su existencia a ellos les parecen normales. Es más, y ahora viene la parte más dura de todo, cuando sufren ansiedad, porque estos clones sufren ansiedad, sufren el miedo a la muerte, el miedo al destino fatal que les espera tras cada una de las donaciones eufemísticamente consideradas. Cuando sufren ansiedad, ellos y sus tutores, faltaría más, lo consideran un problema personal, que requiere terapia psicológica. Es que esa ansiedad hay que trabajarla. Esa agresividad, muchacho, eso hay que tratarlo, ¿no? ¿Has pensado en hacer yoga? ¿Has pensado en hacer relajación? Tú no puedes vivir así. Todos tenemos que morir algún día. Bueno, a ti te ha tocado este lugar en el mundo, pero no es diferente que el de cualquier otro. Tienes que trabajar esa ansiedad. Sí, fijaos cómo, como decía un psicoanalista argentino, que decía que si los problemas que te han traído al diván
se solucionan con unas vacaciones o con un aumento de sueldo, tu problema no es psicológico, tu problema se llama capitalismo, ¿vale? ¿Sí? Sí. Eso no quiere decir que no tengas un problema de ansiedad, ¿vale? Sí, la terapia, hombre, algún parche puede poner, ¿sí? Pero el problema de fondo se llama capitalismo, ¿sí? Bien, pues en el caso de los clones, el problema de fondo se llama segregación, ¿sí? Y la terapia no es más que un parche para desviar al sujeto de la auténtica solución de su problema. Y Seguro nos dice que esa relación objetiva de explotación se traduce en daño. Y nos muestra cómo ese daño se agrava porque el explotado carece de medios, incluso de palabras, para poder comprender e interpretar su situación. Lo grave de la situación del clon, y podría ser de cualquier muchacho de Deliveroo o cualquier explotado de una cadena de producción o cualquier segregado racial, cultural o sexual, lo grave es que carece del vocabulario para poder verbalizar lo que le está ocurriendo. Porque el orden explotador, el marco dominante, la ideología dominante, ha vaciado de contenido los términos y los ha llenado, los ha cargado eufemísticamente para que el explotado no tenga ni siquiera la herramienta para poder formalizar lo que le está ocurriendo. Se le oculta a la víctima su situación objetiva y estructural. Se individualiza y culpabiliza a la víctima. Se imponen los intereses y esquema interpretativo del explotador mediante discursos aparentemente democráticos, solidarios, eufemísticos, que subvierten, eso es la subversión y no el terrorismo, que subvierten el significado de los términos cargados moralmente, por ejemplo, cuando se llama donación a la extracción forzosa o cumplimiento al asesinato, ¿no? Final, impidiéndole a la víctima evaluar su situación objetiva, ¿no? Cuando se le dice al trabajador, al desempleado de 45 años o que ha ido al paro, se le dice, hombre, es que tienes que mejorar tu empleabilidad, ¿no? Y claro, y si el tipo coge una escopeta como en Puerto Urraco y se dedica a liquidar a los patrones, ¿no? Entonces encima además es que no sabe administrar su ira. Su ira. Es que no sabe administrar su ira, ¿no? Claro, claro. Este es lo terrible, digamos, es que el orden dominante vacía de contenido los términos y le impide a la víctima, mediante esta manipulación conceptual, poder formalizar su situación. La indignación, así nos dice Nancy Fraser, no es posible. Porque, digamos, puede sufrir el mal, el daño, pero no puede verbalizarlo, no puede formalizarlo, porque carece del recurso de interpretación adecuado a su situación. Una carencia que conduce a la víctima a la autoculpabilización. Es que si hicieras algo por ser especial, si hicieras algún mérito que demostrara que mereces algo más, ¿no? Y entonces su situación de opresión recae sobre la propia víctima. Los protagonistas de la novela están permanentemente, fijaos qué tremendo es otro de las cosas que nos causa ansiedad, ante los indicios de la verdad. En todo momento, desde el principio, desde que son pequeños. Los niños están ante indicios permanentes, informaciones fidedignas de lo que está ocurriendo, pero no son capaces de procesarlo adecuadamente. Por lo que se defienden de esa verdad mediante mitos, explicaciones cada vez más complicadas o inverosímiles. No obstante, al final se enteran de la verdad. Pero se enteran cuando ya no son capaces de sentir indignación. Reaccionan a su situación con tristeza en vez de con ira. Creen que su situación es desafortunada, pero no injusta. Y desde luego no consideran injusta
no consideren injusto el orden social subyacente. Conocen la verdad cuando ya están incapacitados para la protesta colectiva y para la revolución. Diría luego Noemí Klein, han sido anestesiados, ¿no? En su lugar, se aferran a una esperanza basada en rumores, a promesas de que los elegidos podrán escapar o quienes lo merezcan, van a tener una prórroga, ¿no? El amor, el arte, ¿no? Es sorprendente, dice Nancy Fraser, este recurso de Ishiguro. Seres sometidos a la explotación por un valor extrínseco, que son sus órganos, es que están sometidos a la explotación por esa razón, por sus órganos, y por tanto por su consideración de medios para fines de otros, consiguen liberarse psicológicamente mediante la esperanza de alcanzar una consideración individual por valores intrínsecos, el amor romántico, el arte, como un signo que les muestra especiales, individuos únicos, irreemplazables, separados de las otras víctimas y dignos de esa consideración, de esa prórroga. Pero ¿de dónde surgen ese rumor y esa esperanza? Aquí en la película, el libro es oscuro, creo que deliberadamente, porque no está claro de dónde surge. Yo tengo mi interpretación, pero cada uno de vosotras puede tener la suya, ¿no? Pareciera como que del mismo sistema dominante, del ala progresista, que piensa que los clones con esperanzas van a tener mejor salud y por tanto darán mejores recambios a los originales. Tal como ocurre en nuestra sociedad de consumo democrática, donde la individualidad es ideología dominante. La individualidad, separada de la comprensión estructural, se convierte en objeto de culto. La individualidad sustituye al pensamiento crítico, pero también se alza en obstáculo para la superación de la injusticia. Quien cree que puede salir individualmente se aparta de la lucha colectiva, ni siquiera se la plantea. En el mundo de Ishiguro, la metáfora, como metáfora de nuestro mundo, los protagonistas se socializan en la individualidad para que no puedan ver más allá, ni siquiera cuando tienen la verdad ante sus ojos. El orden social interpela a los individuos mientras los trata como piezas de repuesto, como fuerza de trabajo hiperexplotada, como criadoras, trabajadoras desechables, proveedores de órganos, bebés o sexo, como realizadores de tareas inferiores, limpiadoras, recogedoras de basura, materia prima lista para ser consumida, masticada y escupida. Pero esta materia prima lista para ser masticada y escupida es socializada en la individualidad, en la fantasía de la diferencia. Es el 99% de lo que hablaremos en el siguiente libro antes de irnos de vacaciones, el manifiesto feminista para un 99%. Es el 99%, pero en su confusión, dolor, autoengaño y esperanzas rotas, siente la frustración, pero no siente el llamado a la acción. Han sido inhabilitados para la acción a través de ese discurso individualista. Finalmente, contra Platón, dice Fraser, sabemos que no necesitamos saber qué es la justicia para saber que algo está mal. La justicia se siente, la injusticia se siente. Solo hay que afinar la sensibilidad a la injusticia para ver a través de la dominación y de la ideología. Otra vez, contra Platón, nuevamente, hay que recelar de toda diferencia ontológica invocada para legitimar un orden social. El RH, la raza, el origen, cada vez que os hablen de eso, recelad. Siguiendo a Marx, deberíamos echar un vistazo a la estructura básica que se oculta bajo lo cotidiano y da cuenta de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y por último, deberíamos cuestionar las explicaciones individualistas y meritocráticas de la desigualdad. ¿Que las personas somos diferentes? Sí, es verdad. Sí, todos somos diferentes. Pero cuidado con ese tipo de explicaciones.
Deberíamos cuestionarlas y buscar las pautas estructurales de la estratificación y la jerarquía, y las estrategias ideológicas que impiden su comprensión. Pero, termina Nancy Fraser, no es posible una oposición organizada a la injusticia sin acceso a recursos discursivos e interpretativos. La construcción de una voz política, colectiva, que señale las injusticias y cuestione sus causas, esa es condición de posibilidad para hacer de la justicia una virtud práctica. La lucha política y colectiva, la construcción en la praxis política de una interpretación, de una teoría, eso es lo que nos podrá conducir a la emancipación si es que somos capaces de llegar hasta ella. Este es el resumen del texto. Y si os parece bien, vamos a la lectura. ¿Algún comentario, compañeras, antes de arrancar? De momento no. Sí, me parece, a ver, me acuerdo yo cuando tú hablabas de Hegel, creo que decía que el poder que tiene la toma de conciencia de que las cosas que nos rodean, comparadas con lo que potencialmente pueden ser, es lo que impulsa el espíritu crítico que empieza a llegar a la sociedad. Y que previamente hace falta descubrirlo eso. El contrastar los hechos actuales y tener la capacidad de descubrir y comparar lo que potencialmente se puede conseguir de nuestra sociedad, y así sería la condición necesaria para poder iniciar un proceso de crítica de la sociedad para mejorarla. Tomar conciencia de lo que hay implica no solamente tomar conciencia del fenómeno, como bien dices, sino tomar conciencia de lo que subyace al fenómeno. Decía Marx en El Capital, recordáis, decía que si las cosas fueran como se presentan, sobraría toda ciencia. ¿Vale? Precisamente porque las cosas no son como se presentan, y desde luego no son como nos las cuentan, es porque hace falta la ciencia, la filosofía, como espíritu crítico, para comprender las estructuras lógicas subyacentes que hay a los fenómenos que se nos presentan. Pero comprender eso muchas veces implica romper con la interpretación del marco dominante. El marco dominante es un marco interpretativo, teórico, que da cuenta de los fenómenos. Porque los fenómenos que se presentan a la experiencia son los que interesan a la clase dominante. Poder explicar esos intereses de la clase dominante exige bucear por debajo del fenómeno hacia esas condiciones estructurales que han quedado ocultas por la ideología. Pero al hacer eso, no solamente estamos haciendo ciencia, nos vemos obligados a cambiar de vocabulario. Cuando las mujeres en los últimos años estáis empeñadas en utilizar el femenino genérico, que a muchos lingüistas les puede parecer una aberración, por eso de las raíces latinas y todas estas cosas, ¿no? Sí. Utilizar el femenino genérico sirve para mostrar lo que el lenguaje oculta, que es la estructura de segregación. De la misma manera, cuando hablamos de plusvalor en la economía, nos sirve para mostrar la parte de trabajo impago que al trabajador se le expropia en el proceso productivo. Nombrar tiene efectos materiales. De ahí la importancia de la praxis política que nos permite nombrar y actuar políticamente a través de los nuevos marcos teóricos que vamos generando. Pero efectivamente esto es una cosa que ni es de gabinete
ni es meramente de barricada. Hacen falta las dos. Porque aprendemos a nombrar en la experiencia de la injusticia. Aprendemos a nombrar en el sufrimiento, en la camaradería con los que sufren con nosotras. Y esa camaradería es la que nos permite tejer unidad e ir construyendo nuevos vocabularios y nuevos marcos de interpretación. Si esto fuera una mera cuestión teórica, estaríamos en el intelectualismo socrático, ¿no? De que basta con saber la verdad para que somos todos buenos, ¿no? Bueno, pues va a ser que no. Sí, hace falta una praxis, hace falta una práctica, y además una práctica de solidaridad. Vosotras lo llamáis sororidad, esa práctica de lo cotidiano en la que las víctimas se apoyan unas a otras para poder avanzar y poder llevarse de la mano unas a otras, las que pueden más por las que pueden menos. Eso es teoría y eso es política. Vamos a la lectura, compañeras. Maricruz, repuestos. Voy a quitar el vídeo porque no tengo mucha red. Vamos. Vamos a ver. Repuestos. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, perfectamente. Alto y claro. Gracias. ¿Qué material de reflexión nos ofrece el libro? En primer lugar, nos invita a pensar en la justicia a través de la negación. Al contrario que Platón, Ishiguro no intenta representar un orden social justo, sino dibujar el cuadro escalofriante de un mundo que el lector acaba percibiendo como profundamente injusto, lo cual implica una profunda reflexión. La justicia nunca se experimenta directamente. Por el contrario, sí experimentamos directamente la injusticia, y solo a través de ello nos hacemos una idea de lo que es la justicia. Únicamente ponderando el carácter de lo que consideramos injusto, empezamos a saber qué alternativas tenemos. Solo cuando nos damos cuenta de lo que sería necesario hacer para superar la injusticia, nuestro concepto abstracto de justicia se dota de contenido. De manera que la respuesta a la pregunta de Sócrates, ¿qué es la injusticia?, solo puede ser la siguiente: la justicia es la superación de la injusticia. Pero ¿cómo reconocer la injusticia? Si analizamos el orden social de Nunca me abandones y nos preguntamos por qué y en qué aspecto es injusto, hallaremos una respuesta obvia. Este orden social es injusto porque es explotador. Los clones se crean y mantienen en interés de los originales. Son fuentes de órganos, almacenes ambulantes de repuestos que serán extraídos de sus cuerpos y trasplantados a los cuerpos de los originales cuando los necesiten. Viven, sufren y finalmente mueren para que los originales puedan gozar de vidas más largas y saludables. Son meros medios para los fines de los originales y no se les concede valor intrínseco alguno. Sus necesidades e intereses se anulan o, en el mejor de los casos, se subordinan a los de los originales. En otras palabras, los clones no cuentan como sujetos de justicia. Excluidos de toda consideración o respeto, no se admite que pertenezcan al mismo universo moral que los originales. Gracias, Maricruz. Nada. Pepa, continúa tú, por favor. En este punto... Ishiguro hace una aguda observación sobre la exclusión, la identidad y la alteridad. Los clones no merecen consideración moral alguna, porque se les considera categóricamente diferentes a los originales. Es esa otredad supuestamente básica y ontológica la que justifica su explotación y segregación durante toda la vida de los originales. Su relegación a lugares especiales como Hae-san, donde viven en un mundo cerrado sin contacto alguno con el exterior, interactuando exclusivamente entre sí y con sus profesores, a los que Ishiguro, en un guiño a Platón, denomina guardianes, sirve a un propósito funcional. Al evitar el contacto directo entre clones y originales, se impide que tengan experiencias de similitud o afinidad, que pudieran contradecir el paradójico argumento de la diferencia ontológica. De hecho, los clones son réplicas genéticas exactas de los originales y les resulta útiles precisamente porque son biológicamente idénticos.
Su subjetividad es diferente, de acuerdo, ya que los clones tienen experiencias y recuerdos propios, pero genéticamente ambos grupos se hallan en una relación de identidad absoluta, compartiendo una proximidad tan extrema que pueden resultar siniestra e incluso insoportable. Podemos especular que tal vez esto pueda generar una intensa ansiedad. Si es así, ello explicaría por qué los originales deben insistir a toda costa en que su estatus ontológico es esencialmente diferente y, por lo tanto, legitimar la exclusión de los clones del universo de la preocupación moral. Ishiguro demuestra que, de hecho, los clones participan del mismo esquema de cooperación social que los originales. Están sometidos a la misma estructura básica de la sociedad en sentido rawlsiano. Ambos grupos actúan según un conjunto de reglas básicas comunes que dictan que la sustancia vital de un grupo se ponga a disposición del otro, de modo que aquella se halla a disposición y para beneficio de los originales al margen del daño que ello inflija a los clones. Ambos grupos forman parte de una bioeconomía única y compartida, una matriz biopolítica común de vida y muerte. Los originales dependen de los clones para su supervivencia, pero les niegan, sin embargo, la consideración de compañeros de interacción. Fijaos que esto, claro, a nosotros nos choca porque nosotros estamos viendo en los clones seres humanos idénticos a los originales, ¿vale? Pero fijaos que hace falta apenas un pestañeo para trasladar este problema al de los animales como seres sintientes, ¿eh? Cuando nosotros metemos en una macrogranja en condiciones de esclavitud a decenas de miles de pollos o cerdos o vacas totalmente inmovilizados solamente para que sirvan la carne, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estamos haciendo un uso instrumental absoluto de esa otra criatura, negándole toda situación de derecho y de justicia. Sí, y además es que si les damos más espacio, más libertad, los dejamos en los prados, etcétera, no es por el bien de ellos. No, es para mucho que, digamos, es porque buenos. La carne es mejor. Para que estén más buenos. ¿No? Y más sana. Y menos sana, ¿no? Lo digo porque, por lo que comentamos el otro del libro de los derechos de la tierra, ¿no? Donde justamente se plantea la expansión de la consideración de sujeto de derecho no solamente a los seres sintientes, sino a otros ámbitos de la naturaleza, ¿no? Como los ríos, las montañas o los espacios naturales, ¿vale? Claro, esto implica no considerar, digamos, romper la consideración de sujeto-objeto que desde hace decenas de años o miles, no, más bien miles de años, tenemos con lo que nos rodea, ¿no? Nosotros somos los sujetos y utilizamos nuestro poder para dominar los objetos que nos rodean, sean seres humanos, animales, árboles, valles, minas o ríos o mares, ¿no? Digamos, esto implica romper esa diferenciación sujeto y objeto y pasar a una consideración integral del mundo y de nosotros como parte, digamos, de ese mundo que nos rodea. Es un cambio tan radical que difícilmente las generaciones actuales serán capaces de asumirlo, pero bueno, así se hacen los cambios, ¿vale? Cada generación... Bueno, los jóvenes tal vez más fácilmente y más simplemente que nosotros, porque... Claro, pero los que hemos sido troquelados o troqueladas en una concepción sujeto-objeto, es muy difícil que podamos separarnos, ¿no? de eso. Pero, bueno, poco a poco parece como que va calando esa conciencia, ¿no? Que, por cierto, la tenéis en los manuscritos de Marx y en los Grundrisse, ¿vale? Ya lo comentamos en alguna sesión anterior, ¿no? Continúa, por favor. Termina el párrafo.
Los lectores consideramos injusta esta situación. Reconocemos un desajuste entre el restringido círculo de los que se benefician de la justicia, solo los originales, y el grupo más amplio de quienes están conjuntamente sometidos a la estructura básica de esa sociedad, originales y clones. Y consideramos que esta incongruencia es moralmente incorrecta. Nuestro sentido de la justicia nos dice, en consecuencia, que todos aquellos sometidos a un conjunto común de reglas básicas deben contar, en el sentido de pertenecer al mismo universo moral. Fíjate qué interesante la expresión. Fíjate, Pepa, es muy Revolución Americana, es muy 1776, ¿no? Es decir, todos aquellos sometidos a un conjunto común de reglas básicas deben contar, ¿vale? No me puedes aplicar la norma si yo no cuento, ¿vale? Para que me apliques la norma, yo tengo que contar en la interpretación, en la administración de esa norma. Termina el párrafo, Pepa. No se debería instrumentalizar a unos en beneficio de otros. Todos merecen el mismo interés. Esta es la razón por la que el orden social descrito en Nunca me abandones resulta tan profundamente perturbador. Gracias, Pepa. Sí. Hay una parte de la comunidad que no tiene voz ni voto en su situación, pese a que va a ser utilizada en esa situación, ¿no? en beneficio de otros. Eva, por favor, un conocimiento terrible. El micro. Sí, perdona. Un conocimiento terrible. Lo que hace verdaderamente horrible el mundo retratado en el libro es, sin embargo, otra cosa. Sus protagonistas no lo perciben como nosotros. Los clones no consideran su situación como injusta. Fueron creados por el mismo orden extremadamente explotador que los socializa. Como es la única sociedad que conocen, los términos por los que se rige les parecen los normales y naturales. Es cierto que uno de ellos, Tommy, se enfada a menudo. Cuando vive en Heilsham, de niño, tiende a tener arranques temperamentales sin razón aparente. No controla su ira, como decía antes, ¿no? Tiene algún problema de terapia, ¿no? Que necesita. Adelante. Como has dicho, de gestionar, no, de gestionar. Sí, gestionar la ira. Sí, muy bien. Pero los demás, hasta su mejor amiga, Kathy, consideran que su ira es un problema personal. Nadie, ni siquiera Tommy mismo, considera la posibilidad de que tenga buenas razones para estar enfadado. Todos le piden de formas diversas que se calme, y él lo hace. Cuando nos reencontramos con un Tommy ya adolescente durante su estancia en las cottages, ha aprendido a controlar su ira. Lo único que le queda es un rastro de tristeza, un cierto ensimismamiento, que sugiere la existencia de algo inaccesible e incomprendido en las profundidades de su interior. Él ha aprendido a controlar la ira, pero sigue sin poder explicarla, ¿no? Ese es el rastro de tristeza, ¿no? que queda en Tommy. Continúa, Eva. Aquí Ishiguro expresa otra profunda intuición. La injusticia es claramente un asunto de victimización objetiva, una relación estructural en la que unos explotan a otros, negándoles el estatus moral como sujetos de justicia. Pero el daño se agrava cuando el explotado carece de los medios para interpretar como injusta su situación, lo que puede deberse a una manipulación deliberada, cuando, por ejemplo, los explotadores, plenamente conscientes de la injusticia, la ocultan a los explotados. Pero también puede recurrirse a medios más civilinos, como cuando una esfera pública, aparentemente democrática, se halla dominada por discursos individualizadores, culpabilizadores de las víctimas, que no aluden o aluden solo marginalmente a perspectivas estructurales. Puede suceder que se usen de forma rutinaria términos eufemísticos y vagamente elevados para hacer referencia a realidades criminales, como cuando, por ejemplo, se denomina donación a la extracción forzosa de órganos y compleción
al asesinato subsiguiente. Como cuando casos, nosotras, Eva, en nuestra época le llamamos gestación subrogada, ¿no? ¿No? Son muchos eufemismos que tenemos a nuestro alrededor en los que situaciones monstruosas, o por ejemplo, amor por dinero a la prostitución, ¿no? ¿Cómo dices, Pepa? Trabajadoras sexuales. Trabajadoras sexuales, empresarias. Este tema ya solo hablo en privado, porque ya hasta me da miedo hablar. Sí, ¿no? Empresarios, es muy fuerte lo que está hablando. empresarios del sexo a los proxenetas. Pero son ejemplos de usar las palabras, en este caso, para ocultar la explotación. Bueno, es más complejo palabras todavía, pero... que separan estos hechos injustos, los separan. Es para edulcorar, edulcorar y que te tragues bien la explotación. Son emprendedoras las prostitutas que se empoderan por medio de su trabajo, ¿no? Como cualquier otra persona. Es así, son esos eufemismos que van a mí lo que me parece problemático es las que no son emprendedoras, porque bueno, hay las que se consideran emprendedoras, autónomas y todo eso, y empoderadas. Pero a mí me preocupa todas las otras que aparentemente no existen. Claro. En algunos discursos, pues por ejemplo, la trata no existe, es una manía que tenemos las salvadoras blancas de ver trata y cosas en sitios donde no la hay. Bueno, claro. En fin. No, pero igual que no existe la explotación infantil en Bangladesh, porque es que nuestros emprendedores van allí a dar trabajo. ¿Sabes? No van a explotar mano de obra infantil, van a darle trabajo a esa pobre gente que no tiene para comer, ¿sabes? ¿Será mejor trabajar en una fábrica 15 horas y llevarse un sueldecito que no tener para comer? ¿No? Estos son todos, digamos, el marco ideológico que esconde o que edulcora esas relaciones de explotación. Continúa, Eva. Creo que estaba aquí. En estos casos, los esquemas interpretativos dominantes reflejan las experiencias y sirven a los intereses de los explotadores. En cambio, los explotados disponen de pocas palabras, si es que tienen alguna, para dar voz a sus experiencias, y todavía menos cuentan con formas de articular eficazmente sus intereses de clase. El resultado es otro aspecto o nivel de injusticia. Los medios de interpretación y comunicación de la sociedad no sirven a todos sus miembros en igual medida. Gracias, Eva. María José, ¿te apetece leer? Sí. Adelante, por favor. En esas condiciones. Sí. En estas condiciones, las víctimas carecen de una condición esencial para reaccionar adecuadamente ante su situación. Asumimos que la reacción correcta ante la injusticia es la indignación. Sin embargo, esta solo es posible cuando los explotados tienen acceso a esquemas interpretativos que les permiten entender su situación, no ya como simplemente desafortunada, sino como injusta. Como no pueden hacerlo, tienden a culparse a sí mismos. Convencidos de que merecen su estatus inferior, entierran su legítima indignación y se pierden en derivas emocionales. Así pues, la injusticia en la organización social del discurso produce efectos psicológicos. En Nunca me abandones se elaboran algunas de estas repercusiones. Al principio, durante la mayor parte de su estancia en Hailsham, los protagonistas no saben que son clones, ignoran los términos del orden social en el que se les ha inscrito, no saben que les están criando para proporcionar órganos a una clase superior. Gran parte del drama de la primera parte de la novela se basa en una serie de incidentes en los que los personajes descubren anomalías en su situación, indicios de la existencia de otra realidad más sombría,
que late tras sus días de colegio relativamente libres de preocupaciones. El lector, que al principio tampoco comparte esa información, empieza a entender la verdad y espera ansiosamente que los clones lo hagan también. Sin embargo, no logramos cumplir nuestro deseo de revelación catárquica. Vemos con creciente consternación cómo los protagonistas están una y otra vez a punto de descubrir la verdad sin llegar a hacerlo nunca. Es como si no quisieran o fueran incapaces de adquirir un conocimiento tan terrible y por lo tanto ignoraran los indicios, buscaran explicaciones para las anomalías e inventaran argumentos cada vez más alambicados para defenderse de la devastadora verdad. No cabe duda de que el personal de Hailsham mantiene a los niños en la ignorancia. Cuando una profesora que por un instante siente simpatía hacia los niños a su cargo, que no parecen después de todo tan distintos de ella, deja escapar la verdad, se la despide fulminantemente. Ha violado la política institucional que consiste en dejar que la verdad se vaya desvelando gradualmente, en pequeñas dosis, contando a los clones solo lo que se considera que pueden asumir en cada momento. Es una técnica parecida a la de la famosa anécdota de la rana que cuando se la tira a un cubo de agua caliente salta fuera de inmediato. Pero si se la coloca en una olla de agua fría que se va calentando gradualmente, la rana permanece en ella tranquilamente hasta que el agua hierve y muere. La política de Hailsham, basada en la dosificación de la información, mantiene a los niños clones en la olla. Gracias, María José. Mercedes, es meridiano, ¿no? Es cristalino el argumento y más cristalino aún es cómo describe nuestra realidad social, ¿no? No la de los clones, ¿no? Continúa, Mercedes. Sí. Personalidad y poder. Al final se enteran de la verdad, pero cuando ya no son capaces de sentir indignación. Los clones adolescentes reaccionan con tristeza en vez de con ira. Creen que su situación es desafortunada, pero no la consideran injusta, como tampoco a la estructura básica subyacente. No contemplan la posibilidad de organizar una protesta colectiva o una revolución. Al revés, se aferran a la promesa de que algunos elegidos podrán escapar. Acaban obsesionados con la posibilidad de una prórroga, otro término interesante que recuerda a las exenciones del servicio militar para los estudiantes universitarios estadounidenses durante la guerra de Vietnam. En Nunca me abandones corre la voz entre los clones de que en ciertas circunstancias especiales se puede posponer por 3 años la extracción quirúrgica de algún órgano. Se rumorea que para poder optar a esta prórroga, una pareja de clones debe demostrar que están real y profundamente enamorados. Como si la extracción del órgano dependiera de ellos y no del hígado del original, ¿sabes? Es terrible, ¿no? Continúa, Mercedes. La idea de Inseguro de que estar enamorado pudiera ser un motivo para posponer el desmembramiento quirúrgico forzado es muy ingeniosa. Esta peculiar leyenda urbana establece un nexo entre la individualidad efectiva y el valor intrínseco. La premisa es que un ser condenado hasta entonces por poseer un valor exclusivamente extrínseco y por lo tanto ser solo un medio para los fines de otros, puede elevar, al menos temporalmente, su estatus hasta que adquiere el de ser un valioso y digno de consideración por sí mismo. Sí, una criatura que ha sido criada solamente para carne, ¿no? Cree que por enamorarse va a adquirir el valor intrínseco que le permita superar esa consideración de carne, ¿no? Es terrible el argumento. Continúa, Mercedes. Lo que permite esta transmutación es la interioridad e individualidad de ese ser, encarnada en la experiencia afectiva del amor romántico.
Lo que les confiere valor es la subjetividad personal. Gracias, Mercedes. Mari, continúa tú, por favor. ¿Dónde estamos? Porque he ido a Porté y me he perdido la... Página 197. Los clones adultos. vamos a ver. 197. El último párrafo, María. Sí, Los ya clones está. adultos. Gracias, sí. Los clones adultos jóvenes cifran todas sus esperanzas en esta idea que los ofrece considerablemente más que la promesa de 3 años adicionales de una relativa integridad física. Les permite considerarse algo más que colecciones ambulantes de piezas de repuesto, demostrando que son individuos únicos, personas irreemplazables, cada cual dotado de su propia vida interior. ¿De dónde sacan los clones esta idea? De Heilsham, de la que sabemos que ha sido fundada como alternativa progresista a las sórdidas residencias donde habían sido guardados previamente los clones. Los reformadores liberales más sentimentales, asqueados por las condiciones en las que se almacenaba a sus duplicados biológicos, habían diseñado una institución especial donde se educaría a los clones y se les enseñaría que tienen alma. En la escuela se hacía hincapié en la autoexpresión creativa y se animaba a los clones a realizar obras de arte. Se les decía que las mejores acabarían expuestas en una galería fuera del campus. Cuando Tommy, como joven adulto, intenta obtener una prórroga, decide recurrir al arte. Quiere mostrar la profundidad de su amor exhibiendo sus pinturas. De nuevo, Ishiguro hace gala de una penetrante captación de la injusticia. La individualidad es un arma de doble filo. Por un lado, es la marca de personalidad y de valor intrínseco y es una puerta de acceso a la consideración moral. Pero por otro, se convierte fácilmente en una artimaña del poder, en un instrumento de dominación. La individualidad, cuando se separa de la comprensión estructural de un orden social explotador, puede convertirse en un objeto de culto, en un sustituto del pensamiento crítico y en un obstáculo para superar la injusticia. En las sociedades de consumo de masa democrática, la ideología dominante es la individualidad y desde ella se suele interpelar a los sujetos. Se nos exhorta a asumir la responsabilidad de nuestras vidas en tanto que individuos. Se nos anima a colmar nuestros anhelos más profundos, comprando y vendiendo mercancías, y se nos deriva de la acción colectiva hacia las soluciones personales a buscar prórrogas para nuestros preciosos e irreemplazables yoes. Imaginaos una persona que trabaja todos los días 10 horas en una cadena de montaje o en un trabajo duro, ¿no? Todos los días, durante 30, 40 años, o peor, porque no hay trabajo más duro que no sé, no se me ocurre cosa más lamentable que una persona que esté de conserje en una puerta 8 horas diarias, poniendo sellos a la gente que entra y pidiéndole los papeles a la gente que entra, ¿no? Es decir, 8 horas ahí todos los días de tu vida durante años. Pensando que tú estás ahí por mala suerte. Porque no naciste en la familia adecuada, porque no te formaste, no mejoraste tu empleabilidad, o porque eres de una raza subalterna que está hecha para ese tipo de trabajos subordinados, o porque si eres mujer, pues no pretenderás que otra cosa vas a hacer que esa tarea.
¿no? Porque, claro, no ha sido hombre y los hombres tienen, ya sabéis, ¿no? Más capacidad de mando, ¿no? No, es que yo creo se que dice. lo peor es cuando te meten en la cabeza que tú eres responsable porque no has estudiado suficientemente. Claro, tú, esas Es que la personas que culpa están la ahí, tienes tú personalmente, no solo tu raza o tu religión, ¿no? Tú personalmente el eres responsable. individualismo de la sociedad contemporánea le dice a estas personas oprimidas que si se esforzaran más, podrían Eso, salir de su la culpa situación. es tuya y es culpa, ¿Eh? culpa. Y la Podrían palabra salir. es no responsabilidad, Claro. culpa. Podrían salir de esa situación. Y muchos de ellos incluso creen que pueden comprar ese destino a base de trabajar, de echar horas, porque algún día o alguien verá su brillo, ¿no? O algún día podrán emprender, ¿no? y salir de esa situación. Esa es la ideología dominante, ¿no? Por eso lo que hace Ishiguro es una metáfora de la sociedad contemporánea a través de los clones, ¿no? Estaba leyendo Mercedes, Y ¿verdad? la cara B, No, perdón, y la cara B, ¿Cómo dices, Pepa? no, decía que la cara B Ay, de, se te corta, la Pepa. cara B de esa ideología, que es hacerle creer o hacernos creer a los que estamos en una... Quito el vídeo. Sí, por favor. Sin vídeo mejor. Sí, mejor, sí. ¿Decías? No, la cara B, trasladarle la responsabilidad a los que están en una situación de desventaja, de su situación de desventaja, y hacernos creer o hacerles creer a los que están en una situación de privilegio que están ahí por sus propios medios. Ay, claro. Sin ayuda de nadie, sin apoyo de nadie, Entonces, claro, al final, si la mayoría de los que están en una situación de privilegio les conviene alimentar la idea y integrar la idea de que están ahí porque se han esforzado más que los demás y porque con sus propios medios y su propia fuerza están ahí, más lo otro, ¿no? Pues claro, está servido Claro. totalmente La apoteosis, Pepa, de esto, ¿no? claro, la apoteosis de Sí. esto que tú estás diciendo consiste en la mezcla de Mm. ambos argumentos. Cuando la desgracia me toca a mí, es por causas estructurales, y cuando la desgracia le toca al vecino, es porque no se esforzó lo suficiente, ¿no? O no trabajó lo suficiente, o no, ¿no? Es decir, si aplicamos el criterio individual del castigo al otro, ¿no? Y nosotros siempre decimos, no, hombre, claro, pero es que yo soy una víctima de las circunstancias, ¿no? Pero es curioso cómo... Sí, es una de las cosas que más observo en mi entorno más inmediato y que me genera bastante sufrimiento y bastante incomodidad con personas muy cercanas, ¿no? Que claro, si luego lo cortas, yo podría contar más, pero No. es un poco esa cuestión no, claro. A mí esto me genera de verdad sufrimiento. Esa desconexión para gente aparentemente progresista y aparentemente de izquierda, esa desconexión de la conciencia, de la falta de conciencia de estar en una situación de privilegio y de que lo que somos y donde hemos llegado es gracias al esfuerzo de muchos otros y de la suerte. A mí esto es algo que me genera sufrimiento, Y distancia con personas queridas y que forman parte de las amistades, ¿no? Y sí, es que el discurso dominante va muy por ese camino, mucho. Y es que como decía en el artículo este que os pasé la semana pasada, la víctima lo tiene muy difícil para salir por sí misma. Si hay una posibilidad de cambio social, está en la toma de conciencia que tome algún sector de los privilegiados. De la otra cara, de la cara B, por eso me parece tan Claro, importante. claro. Pero si resulta que la cara B
ha comprado también el discurso de que ellos están ahí por mérito propio y que el otro está ahí por culpa suya, la cosa es muy difícil, sí. Porque quien está en posición de subordinación y de explotación no solamente no tiene el discurso, no tiene los medios de producción, no tiene el dinero, no tiene la capacidad, no tiene el tiempo para poder romper ese círculo en el que está metido. ¿Cómo dices, María José? Sí, que estoy de acuerdo totalmente con lo que decía Pepa y lo que dices tú, que lo que luego es muy difícil, bueno, por lo menos encontrar respuestas, ¿no? Ante eso, cómo hacer, porque, por ejemplo, esta Iris Marion Young, ella que en 1990 escribió el libro este más famoso de los grupos y las diferencias, ¿no? Con los 5 tipos de dominación, opresión, explotación, marginación, o sea, un poco haciendo la tipología de la... Entonces, y ese libro pues es un libro de referencia para todo esto, ¿no? Igual que Fraser, ¿no? Pero luego ella en 2011 escribió, bueno, ha publicado póstumamente, lo publicó su marido, un libro que se llama La responsabilidad por la injusticia. O sea, entonces, y ella tiene esta concepción de que la injusticia no es individual, que es una injusticia, que la injusticia es estructural y que no es individual y que sin embargo esta concepción que responsabiliza a las personas individualmente, etc. Entonces ella, todo este libro habla de quién es el responsable, o sea, quién tiene que responder ante esta justicia estructural. Se va hacia el concepto de responsabilidad política, moral y moral de Hannah Arendt como respuesta, pero luego, no sé, hay falta, o sea, yo de las cosas que he leído veo que ahí faltan respuestas, ¿no? Como, no sé, pero, o sea, por ejemplo, veo que una respuesta puede ser plantearse entonces quién tiene que responder por esta injusticia estructural a nivel moral y a nivel político, institucional, jurídico, que son niveles distintos también, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, hoy estamos en completamente imbuidos de este individualismo que es que cala en todas las personas y en todas las cosas, por más que te sorprendan. O sea, el individualismo se ha hecho totalmente. El otro día, bueno, a lo mejor esto pero adelante. en clase doy clase a un grupo de trabajo social que les doy derechos humanos y en primero, o sea, nada, recién llegan del instituto y bueno, y entonces el otro día, como la noche de la tormenta, yo iba en el coche en el momento del diluvio universal y yo pasé muchísimo miedo hasta que llegué a casa, ¿no? Pero al día siguiente veo una foto en la prensa de ese momento en el que caía el diluvio universal. A lo mejor esto ya lo he comentado, no me acuerdo. No. Y la foto de la prensa era un mensajero con toda la tormenta llevando algo a casa de alguien. Y cuando luego le preguntaron, entonces dijo que las cosas que le habían encargado en ese momento que caía toda el agua del mundo eran chucherías, cerveza, agua, leche y preservativos. Y que además no dejaba de recibir mensajes de su empresa de que si se retrasaba en la entrega, le estaban descontando, porque automáticamente te llega que te van descontando el tiempo que tardas en entregar eso, y eso supone dinero que te van descontando, ¿no? En el momento ese que, o sea, no sé si os acordáis, es que la tormenta fue una cosa impresionante. Entonces, claro, yo empecé la clase con esa foto y dije, a ver, ¿qué pensáis de una sociedad que hemos hecho esto? Porque lo hemos hecho entre todos, ¿no? Y que cuanto más llueve, la gente más pide tonterías, porque a mí me parecen, no sé. Sí, no piden una ambulancia para el abuelo que se ha caído, ¿no? No, o un medicamento urgente que podría ser, bueno, no sé. Y a mí me dejó impresionadísima eso.
Y sí, los alumnos, sí, bueno, pero es que claro, si llueve mucho, pues dice, y uno me dijo, bueno, ¿y qué haces? No llamar, entonces se quedan sin trabajo. Es el argumento que tú dabas Fíjate. antes. Es el argumento que tú decías antes, ¿no? Claro, se quedan sin trabajo, claro, claro, Sí, claro. Sí, sí. así es. Muy bien. Sí, Muchas gracias. pero a ver, por favor. Entonces, se supone que esos que han pedido esas cosas forman parte de la sociedad. Y Claro. entonces, de ese comportamiento no hay nada individual, es todo estructural. Bueno, yo creo que ahí yo creo que podemos decir que eso ya es un patrón social, ¿no? Ya, pero ese patrón social que está compuesto Bueno. por individuales concretos, esa conducta ellos lo pueden razonar diciendo que son fruto de la estructura capitalista y que no tengo yo nada que ver con eso. Si hubieran nacido en otra estructura que no es capitalista, a lo mejor no hubiese hecho. O sea, que no me culpéis a mí. ¿O cómo está eso? Claro, la cuestión de quién, o sea, no soy el responsable de eso. Claro. ¿Quieres Luego, decir? o hay o no hay responsabilidad individual en determinados comportamientos. O no, o yo soy así porque me ha hecho así la sociedad. No me pidáis a mí responsabilidad. Casi nada has planteado, Julián. Claro, este es sí, claro, es una cuestión fundamental. Sí, tienes toda la razón, Julián. O sea, es que por eso Es yo que a decía veces que la queremos- pregunta siguiente es ¿quién tiene la responsabilidad por la injusticia? Claro. ¿Quién O tiene sea, la esa gente que ha responsabilidad? pedido eso puede decir a su vez, es que yo soy hijo de un capitalismo y a mí no me pidáis respuestas. Que yo soy así porque me han hecho. Yo no tengo nada que ver. Te voy a contar, voy a contestar parafraseando a Marx, ¿vale? La clase obrera, decía Marx, la sociedad, diríamos nosotros, los oprimidos, tenemos la responsabilidad de darnos leyes que nos Fuera de las impidan someternos a la autoexplotación. Porque sin leyes coercitivas que lo impidan férreamente, siempre va a haber gente que por razones estructurales o esté necesitada de venderse y de trabajar en condiciones inhumanas, o esté totalmente alienada y se le ocurra hacer cosas que pongan en peligro la seguridad o la dignidad de los demás. Sin leyes coercitivas que nos impidan autoexplotarnos, estamos perdidas. Es verdad que tú decías antes, pues entonces es una salida, es una respuesta individual. ¿Cada sujeto que está pidiendo esas chucherías tiene alguna responsabilidad? Sí, pero también es verdad que hay unas condiciones estructurales que son las que están permitiendo que eso ocurra, ¿vale? De ahí la importancia de prohibir ese tipo de trabajo basura y de situaciones de explotación indignas para que ni unos tengan como ese pobre, porque ese muchacho de la bicicleta no estaba repartiendo porque a él le ponía ir bajo la lluvia, singing under rain. No, él no estaba haciendo eso por divertirse, ¿vale? Él estaba vendiendo su fuerza de trabajo a riesgo de su vida porque necesita eso para comer. Claro, y eso, ese es el tema, Jorge. Es que claro, se ha abierto un melón claro. Y eso ocurre porque... prohibir y yo, por ejemplo, soy abolicionista, ya lo sabéis, pero no soy prohibicionista en el sentido de que, claro, me parece como empezar la casa por el tejado. O sea, el problema es muy complicado. Porque Claro. si tú simplemente prohíbes, dices, uy, qué bien, se acabó, ¿no? la trata, pero es que va a continuar habiendo y seguramente quien primero va a sufrir las consecuencias no van a ser, por ejemplo, en este ejemplo, los puteros, sino las personas que ya están explotadas, o sea, van a trabajar en peores... Es delicado, es como decir, prohíbo el asesinato. Pero que sea complicado, Eva, no quiere decir que no tenga una solución muy sencilla. Al final, todo conjunto de problemas debe ser ordenado en un árbol y jerarquizado. Hay unas cosas que dependen de otras, ¿vale? Y efectivamente, si tú ahora sacas a la gente de la posición de pauperismo,
ya no me hace falta prohibir la prostitución, ¿eh? Exacto. ¿Vale? Sí, Ni me hace falta prohibir el trabajo de los repartidores de pizza. de los repartidores, sí. Tú pones una renta básica, no de 1.000 euros, porque esa es otra trampa, como lo de la gasolina o lo de la bajada de la luz. No. Tú pones una renta básica que se sitúe en el 60% de la renta media anual de cada país, ¿vale? ¿Sí? Y que suba o baje en función de la renta media, ¿vale? Bien, y a partir de ahí ya verás tú cómo desaparecen todas las bicicletas de la calle y todas las prostitutas de los polígonos. Quedará alguno, pues eso Pero lo que decía Julián, creo que era, sí me parece, o sea que es muy interesante también la responsabilidad individual, ¿no?, de los que tenemos privilegios, porque claro, o sea, si tú llamas para pedir unas birras cuando sabes que ese hombre se está jugando la vida, y a lo mejor ese hombre se está jugando la vida porque si no, o sea, si ganan, yo qué sé, 400 euros al mes, o sea, es todo como bastante global, ¿no? Claro, si tú eres no sé, de Ecuador, de una zona pobre de Ecuador, que estás aquí sin papeles, yo qué sé. Bueno, es todo muy complejo. O sea, sí, pero no digo, para mí lo ideal es que no existieran esas situaciones de explotación. Es que la palabra complejo que utilizas tiende a asumirnos en la desesperanza. No, que sea complejo no quiere decir que no sea solucionable, ¿eh? Sí, lo que ocurre es que ya se ocupan de que no entendamos nada para que no le podamos encontrar solución a la cosa, ¿vale? Pero insisto, si tú pones una renta básica en el 60% de la renta media del país, te aseguro que pedir la pizza o las chuches por teléfono te va a costar 30 euros. No la pizza, 30 euros aparte de la pizza. Oye, que la quieres pedir tú misma, ¿vale? Sí, lo que no puede ser es que tú pidas la pizza por 2 euros. ¿Vale? Sí, eso es lo que es indigno. Ahora bien, si la gente no está en situación de pauperismo y alguien quiere tener sexo con desconocidos gratuitamente o a cambio de dinero, ¡viva la vida! Si alguien quiere ir en bicicleta bajo la lluvia en medio de la tormenta, ¡viva la vida! Pero no cuando estructuralmente hay unas condiciones de pauperismo que le permiten a unos someter la vida y la libertad de los otros y obligan a otros a entregarse. Estamos de acuerdo en eso. El problema es las condiciones de pauperismo, cómo las arreglamos, ¿no? Ese es el tema de origen. Porque como estamos aquí viendo todo el tiempo... Claro, y lo que decía también Pepa, ¿no?, que parece como que, o sea, que sea normal que yo tenga aquí, pueda comprarme mañana una piña por 2 euros, ¿no? Dices, y que todos caemos, o sea, que todo parece que esté montado precisamente para que esas diferencias que son violencia, o sea, son directamente violencia, pues nos parezcan tan naturales y que además nosotros no somos... parece que no estemos participando también en ese sistema tan heavy, ¿no? Pero que lo normal a lo mejor sería que una piña que me viene de Costa Rica me costara, pues lo que dices tú, 30 euros. A lo mejor un precio justo para la persona que está en Costa Rica cogiendo piñas todo el día. Pero la responsabilidad individual, Eva, hay que supeditarla siempre a las condiciones estructurales, porque si no, al final va a resultar que los consumidores tenemos el poder. Y los consumidores no tenemos ningún poder, ¿eh? Ninguno. Una persona que gana... ¿Tú no crees que sí? En algunas cosas yo creo que sí. A ver, el poder, que podemos igual influir o modificar, o un poco sí. Un poco, tú puedes decidir algunas cosas, no apaga la luz esta noche, a ver si te bajan la factura mañana. Claro, es que, en fin, el capitalismo... Según la ley de la oferta y la demanda, tendría que ser así, ¿no?
Claro, claro. Si hay menos demanda. Una ley que no existe, que tiene más de mística que Exacto, eso es la verdad. Santísima Trinidad. Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, ya está, perdonad, que yo No, soy no. pesimista metódica, pero también Que va, a que va. veces me animo. No No, pasa nada. pero vienen bien estos debates por centrar un poco las cosas, ¿vale? Es decir, acordaros siempre de Carlitos, ¿vale? Que por cierto, ayer o antes de ayer fue el cumpleaños, ¿no? Es decir, acordaros siempre de Carlitos. La clase obrera tiene que dotarse de leyes coercitivas que le impidan venderse en esclavitud. Esa es la responsabilidad individual que tiene la clase obrera, no la de no venderse. Porque el que tiene hambre no tiene más remedio que entregarse como pueda para poder sobrevivir. Pero como ciudadano votando, sí puede votar las leyes o las decisiones políticas que le permitan prohibirle a él mismo que se venda en esclavitud. ¿Vale? Individualmente no podemos hacer gran cosa, pero colectivamente y en las condiciones estructurales, pues a lo mejor sí. ¿Vale? Esa sería, digamos, creo yo, la reflexión con la que merecería la pena quedarse, ¿no? de este debate. Entonces, la coercición de la ley es lo que nos libera. Claro, es que la ley nos hace libres, María. La ley nos hace libre. Claro. La ley pone barreras porque la libertad, es decir, sin leyes, es la esclavitud. Es la ley del más fuerte, claro. Sin leyes es la ley del más fuerte. Claro, claro. Y si no hay leyes, pues el mundo es el mundo de eso. Los seres humanos necesitamos darnos leyes para civilizarnos y para cuidarnos unas a otras. Claro. Claro. Eso es así. Mari, estabas tú leyendo. Pero Continúa, sí, yo favor. estaba leyendo, estaba en el final del primer párrafo de la página 198. Sí. ¿Sigo yo? O... Sí, continúa. Ishiguro relata magistralmente esa paradoja de la individualidad. Lo más cruel y perverso del mundo que describe es que a los protagonistas les dan gato por liebre. Socializados para considerarse individuos, no pueden ver más allá de esta idea, ni siquiera cuando la verdad es evidente. Son receptáculos de piezas de repuesto creadas para ser canibalizadas. Lo que me hizo llorar fueron las frases finales pronunciadas por entonces ya entrada en la treintena. Como cuidadora, ha pasado los últimos 10 años cuidando de sus compañeros clones, entre ellos Tommy y Ruth. Cuidaba sus débiles y agotados cuerpos, sucesivamente desposeídos de un órgano tras otro. Los mantuvo vivos y disponibles para donaciones adicionales, consolándolos en la medida de lo posible, como cuando rebate la idea desesperada de Ruth de que les había creado a partir de desechos humanos. Cuando sus dos amigos mueren, Kathy no puede seguir soportando su trabajo. Decide convertirse en donante, anticipa la compleción y echa un vistazo a su vida pasada. Nunca perderé los recuerdos que más valoro. Perdí a Ruth, luego perdí a Tommy, pero nunca perderé su recuerdo. Aunque intenta no seguir hurgando en el pasado, casi rememora. Lo único que me permitió en ese sentido, y una sola vez, un par de semanas después de oír que Tommy había completado, fue ir en coche hasta Norfolk sin ninguna necesidad de hacerlo. No iba a buscar nada en particular. Quizá tenía ganas de ver todas estas planicies vacías y los enormes cielos grises. En un momento dado me encontré en una carretera en la que nunca había estado y durante aproximadamente media hora no supe dónde estaba y no me importó en absoluto. Me vi ante hectáreas de tierra cultivada. Había una valla que me impedía el paso, con 2 filas de alambre de espino
y vi como esta valla y el grupo de 3 o 4 árboles cuyas copas se alzaban sobre mi cabeza, eran las únicas barreras contra el viento en kilómetros y kilómetros. A lo largo de la valla, sobre todo en la hilera inferior del alambre de espino, se había enmarañado todo un tipo de brozas y de desechos. Eran como estos restos que pueden verse en las orillas del mar. El viento habría arrastrado parte de ellos a través de las largas distancias hasta que aquella valla y aquellos árboles los habían detenido. En lo alto de las ramas, ondeando al viento, se veían trozos de plástico y bolsas viejas. Fue la única vez, ahí de pie, mirando aquella extraña basura, sintiendo como el viento varía aquellos campos vacíos, en que me permití imaginar una pequeña fantasía. Pensé en todos aquellos desperdicios, en los plásticos que se agitaban en las ramas, en la interminable ristra de materias extrañas enganchadas entre los alambres de la valla, y entrecerré los ojos e imaginé que era el punto donde todas las cosas se habían ido perdiendo desde la infancia, habían arribado con el viento y ahora estaba ante él, y si esperaba el tiempo necesario, una diminuta figura aparecería en el horizonte, al otro extremo de los campos, y se iría haciendo más y más grande, hasta que podría ver que era Tommy, que me hacía una seña, que incluso me llamaba. La fantasía no pasó de ahí, no permití que fuera más lejos. Y aunque las lágrimas me caían por las mejillas, no estaba sollozando abiertamente, ni había perdido el dominio de mí misma. Aguardé un poco, volví al coche y me alejé en él hacia donde quiera que me estuviera dirigiendo. Gracias, Mari. Un párrafo de una belleza, Sí, belleza inaudita, ¿no? muy profundo. Muy profundo. Mercedes, por favor. Mercedes, Paco, que ya había leído antes. Sí, Mercedes. Está bien. Aquí Katy habla por todos aquellos a los que nuestro orden social interpela como individuos mientras los trata como a piezas de repuesto, como fuerza de trabajo hiperexplotada, como criadoras, como trabajadores desechables, como proveedores de órganos, bebés y sexo, como realizadores de tareas inferiores, como limpiadores y recogedores de basura, como materia prima lista para ser consumida, masticada y escupida cuando el sistema ha extraído de ella todo lo que quiere. En otros tiempos se les bautizó con el nombre de los condenados de la tierra, pero hoy son demasiado omnipresentes y están demasiado cerca de casa como para que esa designación resulte adecuada. Deberíamos considerarlos más bien parte de esa fracción sustancial que es el 99%. Katy habla en nombre de todas estas gentes, pero no las llama a las armas. Por el contrario, expresa su dolor, su confusión, su autoengaño, las esperanzas y deseos frustrados de su corta y trágica vida. Ante todo, hace un tenaz llamamiento a la dignidad ante un orden social que le falta respeto en todos los aspectos. Katy también persiste en su esfuerzo por encontrar un sentido a las cosas, aun cuando la estructura básica de su sociedad no le haya dado nada que le permita forjarlo salvo ruinas. En este angustioso cóctel de emociones demasiado humanas, el que hace tan conmovedoras las palabras de este clon condenado. Gracias, Paco. Monse.
de la ficción a la práctica. De la ficción a la práctica. Pero, Jorge, con todo lo que estamos leyendo estos días y la película, ¿no sería la clase obrera un otro respecto a cómo nos ve el poder tan alejado de nosotros y que nos saca el hígado siempre que quiere? Así es, Monse. Cuando Katy está diciendo esto, nos dice la autora, si volvemos al párrafo anterior, cuando Katy está diciendo esto, ella está hablando por todas nosotras. Está hablando por este orden social, dice ella, que nos interpela como individuos mientras nos trata como a piezas de repuesto, como a fuerza de trabajo hiperexplotada, criadoras, trabajadores desechables, proveedores de órganos, bebés, sexo, realizadores de tareas inferiores, limpiadoras, recogedoras de basura, materia prima lista para ser consumida, masticada y escupida. La clase obrera. Katy nos está hablando a nosotros. Pero además, Katy es un personaje especialmente patético, en el sentido de patético de sufriente, ¿no? de patetismo, en la medida en la que Katy no nos llama a las armas. Hay una diferencia radical entre este texto de Ishiguro y la película La sal de la tierra de Biberman de 1950. Los dos son los desposeídos, ¿no? Los condenados de la tierra. Pero en Ishiguro el liberalismo, el neoliberalismo, les ha desarmado, les ha dejado sin argumentos. Mientras que en Biberman, que os recuerdo que la película la tuvo que terminar en México, porque no le permitieron acabarla en Norteamérica, ¿no? No sé si os acordáis más o menos del asunto, ¿no? En la película de Biberman, los condenados se enfrentan, toman las armas y luchan por su dignidad, ¿no? Por su dignidad y por su emancipación. Y además luchan codo a codo hombres y mujeres, ¿no? Son los condenados, pero son los condenados con conciencia. Y son los condenados que dicen ya basta. Pero también son los condenados que son conscientes de que no hay salida individual. En Biberman, la salida es colectiva. Es el sindicato. Son las mujeres las que se ponen a cortar la carretera. Las más débiles, las más frágiles, son las que se ponen a cortar la carretera delante de los matones y los pistoleros. ¿Vale? Sí, es una salida colectiva la que plantea Biberman. Pero claro, es otra época. Es una época en la que la clase trabajadora no ha sido despojada de su lenguaje, de su vocabulario, de su capacidad de autoorganización, ¿no? Sí, Está pero empezando. a partir de entonces, después, la clase capitalista ha aprendido cómo domarnos. Claro. Hombre, tienen a la universidad para reinar, tienen a la universidad a su servicio, Maré. Tienen todos los laboratorios privados a su servicio y claro, todo el servicio público a su servicio. Todo la punición, es que tienen todas las armas a su favor. Nosotros la única... Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. La educación, yo creo que es lo primordial. Pero nosotros tenemos otra cosa, y os repito, la praxis, ¿vale? La alianza, la sororidad, estar codo con codo con el que sufre y ser conscientes de que somos débiles. Ser conscientes de que somos frágiles, de que solos no podemos hacer nada, de que solos no tenemos más remedio que comprar la pizza por teléfono. Pero juntas podemos hacernos la pizza entre nosotras. ¿Vale? Solas tenemos que ser conscientes de que nuestra individualidad no tiene capacidad para frenar nuestra necesidad de autoesclavizarnos. Lo deseamos, pero no tenemos la fuerza ni los medios para hacerlo. Ya me gustaría a mí poder ser autosuficiente.
No puedo. Entre otras cosas porque en este mundo hipertecnológico, ser autosuficiente implica morir de hambre, ¿no? No podríamos hacerlo. Pero juntas sí podemos. Y juntas sí podemos poner gran parte de nuestros cuidados, de nuestras relaciones, de la vida, fuera del mercado. No digo de salirnos del sistema. No podemos, nadie se puede salir del sistema. Pero sí podemos sacar esferas de nuestra vida del sistema. Partes. Y cuantas más partes saquemos, más libres seremos. Y así todos nos tendrán pillados, ¿eh? No, tampoco seamos ingenuas, ¿vale? Sí, pero saquemos partes de ella. Hagamos cosas fuera del mercado con nuestras iguales. Hagamos cosas simplemente por afecto, por amor, por cercanía, por respeto a los que tenemos al lado. Cuidemos para ser cuidadas. Ayudémonos para ser ayudadas. Enseñemos para que nos enseñen. Poquito a poquito, creando espacios fuera de las relaciones mercancía y sujeto a objeto. Y poco a poco, así eso, vamos. Claro, eso tiene efectos estructurales. Ajá. Porque somos débiles, porque somos frágiles y no podemos pretender emanciparnos por nuestra cuenta. Es imposible, no hay salida por la cuenta de cada uno. Y da igual lo que ganéis, ¿eh? Da igual que tengáis mejor sueldo o peor sueldo. Al final vuestra vida la decide un señor que hace un clic en una cuenta bancaria y os arruina la vida para siempre. ¿Vale? Sí, Sí. Jorge, sí. Sí, Mercedes. Que iba a decir que me ha impresionado, es un capítulo que a mí personalmente hacía mucho que no leía, habremos leído incluso en los seminarios, otras cosas, pero yo creo que este capítulo cuestiona de tal manera y tan profundamente, por lo menos a mí personalmente ha sido, que me ha tambaleado. Después de muchos años de vida con otras historias, es un capítulo que sería para ser divulgado y que la gente por favor lo lea, aunque no sea más que no tenga la oportunidad ni siquiera de estar aquí. Esto por una parte. Y por otra, cuando hablabas de esta manera, yo creo que hoy falta una cosa que yo muchas veces lo hablo con Paco y lo hablo con amigos, que es la compasión. No tenemos compasión. Y al no existir esa compasión que iría junto a esa lucha que intentas repetir y repetir y a esa manera y lo del hombre del repartidor es un tema de compasión. Esos o esas subnormales que lo pidieron ya no es porque pidan y que si la explotación y no sé qué, no, es que no tienen compasión. Era una noche como para decir, por favor, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Se inundó nuestra calle entera, que nosotros también nos asustamos. La calle Cavite se llenó de agua, ¿no? Y hemos estado 5 días sin ascensor porque se inundaron los fosos del ascensor, ¿no? Entonces, no tenemos compasión. Y yo en este momento, lo digo de verdad, que viene individual en la parte que toca desde la más cercanía a efectivamente a las relaciones que pueda tener con colectivos, es la compasión. Es que yo no sé si se puede hacer hoy otra cosa. Me gusta mucho vivir de una manera un poco mejor, porque yo veo clones por todos los sitios. Estoy obsesionada, ya no puedo con más. Ha llegado un momento que ya no quiero más. Me gusta mucho lo que dices, Mercedes. Siempre eres muy luminosa, ¿no? Cuando intervienes, ¿no? Me gusta mucho. Pero fíjate, usas la palabra compasión y la palabra compasión es una palabra laica, ¿no? Es una palabra laica muy poderosa, que es sentir el sufrimiento del otro, sentir los deseos, las necesidades del otro. Eso es la compasión, ¿no? Pero para remediarlo. Sí. Para remediarlo, o
o evitarlo. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto. Quería señalar simplemente que en el ámbito religioso hay una palabra muy bella que fue muy prostituida, lamentablemente, pero que es la palabra caridad. La caridad es el cuidado, es el preocupar. Cuando hablamos del preocuparme, ¿no?, del otro, es el ocuparme antes de que ocurran las cosas, ¿no? Es prever la situación en la que va a estar el otro, y sentirme afectado y tratar de impedirlo, ¿no? Tratar de impedir ese daño, ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? Eso es lo que tú llamas la compasión, lo que sería la caridad, la preocupación bien entendida, como ponernos un poco en el lugar. Lo que hubiera dicho Rawls con su principio de justicia, ¿no? Y el manto de la ignorancia, ponernos un poquito, decir, bueno, como no sé dónde voy a estar, pongámonos un poquito en el lugar de los más desfavorecidos, ¿no? Que serán los que más tengan que sufrir las consecuencias. Y si vamos a establecer diferencias, que sean a favor de los más pobres, de la gente más precaria, los que estén en Los principios más básicos del cristianismo. Es que es tan básico, que llama la atención que el neoliberalismo haya sido capaz de amputarnos ese sentimiento de compasión. Jorge, misericordia. Misericordia, claro, misericordia. Misericordia es otra palabra muy bonita porque viene de cor, ¿no? De corazón, ¿no? De sentir un poco la preocupación por el corazón del otro, por los afectos del otro, ¿no? Hay muchos términos que desde distintas orientaciones políticas y desde distintas orientaciones religiosas y cosmovisiones nos orientan hacia la misma cuestión. Pues fijaos que todas estas palabras en el capitalismo están desprestigiadas. Esas son las que tenemos que recuperar. Es parte del discurso, es parte del discurso. Jorge, también las ha desprestigiado la propia Iglesia en algunos casos. Sí, por eso digo que también se ha prostituido. Hay palabras que también, no sé, que tienen unas connotaciones donde efectivamente han sido desprestigiadas por la propia Iglesia. O sea, deliberadamente, sí, transformar la caridad en dar lo que te sobra, sí, claro. Efectivamente, ¿no? O que las obras de misericordia las cumplan siempre los que gocen, los pobres miserables que gocen de vivir en la miseria, o sea, claro. Y que bienaventurados maravillosos, ¿no? Así es. Bueno, ¿dónde estábamos, chicas? En la ficción. Oye, Maricruz, me gustan las flores. ¡Ay, te lo has quitado! Me gusta tu jardín. Que son rosas, ¿no? Estoy en Extremadura. Estoy en Extremadura, está en todo su esplendor de primavera. Ay, es muy bonito. Qué bonitas, es verdad. Sí, es un espectáculo como está todo el campo. Y nosotros a eso no le llamamos jardín, le llamamos corral. Sí. ¿Qué es el corral? Claro, era el corral. Sí. Muestra, Maricruz, muestra hacia atrás que se vea el campo. Mirad lo que es un corral. Qué bonito. ¡Wow! Pero eso es un cortijo. No, esto es una casa. Es una casa. Un corral muy grande, muy hermoso. Eso que veis ahí a la derecha, es una barbacoa. Argentina. Argentina, que hizo Asados. Por Jorge. Allá en el fondo, ¿no? Ahí en el fondo. Sí, ahí a la derecha. Ahí. Qué bonito, oye. Qué Para bonito. subir y bajar los costillares ahí que nos... Bueno, pues estáis todos invitados. Pues a ver cuándo nos invitáis. Estáis invitadísimas. Cuando queráis, estáis invitadísimos, ¿eh? O sea que no hay ningún problema. Hacemos cuando una queráis. excursión. Sí, Alquilamos perfecto. un autocar y Un buen churrasco. Bueno, asado. aquí hay que comer cerdo ibérico, Marí. Cerdo ibérico. También, Aquí churrasco nada. Claro.
Ahí los cerdos pasan por la puerta y te saludan por la mañana. Sí, sí, todos los animalitos, todos. ¡Guau! Pues mira, cómo están las rosas, es impresionante. Es que Extremadura ahora es como Asturias. A tope. Luego en verano ya se hace amarilla. Qué O barbaridad. sea, Pues yo Bien. que no conozco Extremadura me apunto, ¿eh? Pues Ahí, cuando ahí. quieras te traemos, Marí. Te vienes Es con precioso. nosotras. Ahí. Te vienes con nosotras, claro que sí. Bueno, no nos pongas más los dientes largos. Venga, Una vale. pregunta. Sí. Para el miércoles que viene es que empezamos el del el siguiente. feminismo Sí, para el 99%. ¿Ah, sí? sí, Pues yo no Vale. sé si lo tengo, no lo tengo. os paso el PDF. Yo Ese no de- tengo. Vale. Sí. Vale. Sí. Yo sí que, Yo tampoco. creo que sí que lo tengo, pero bueno, pásalo. Creo que es un buen texto para cerrar el tema. El ciclo. Sí, Sí, el sí. ciclo. Sí. Muy bien. Adelante, Monse, termina el capítulo. Yo me voy a tener que retirar, pero bueno, Ah, bueno, lo siento, pero tengo que... claro, no te preocupes. ¿eh? Nos vemos el miércoles que viene. Vale, gracias. Adiós. Chao. Buena semana. Adiós. Adiós. De la ficción a la práctica. Pero dejemos ahora el mundo de Nunca me abandones, dejemos de lado su patos y pensemos fríamente en lo que nos enseña. ¿Cómo podemos aplicar las ideas de Ishiguro a nuestro mundo social? En primer lugar, la idea de acercarnos a la justicia negativamente por medio de la injusticia es fuerte y productiva. Hace Platón, no necesitamos saber qué es la justicia para saber cuándo algo está mal. Lo que debemos hacer es afinar nuestro sentido de la injusticia, ver a través de la ofuscación y la ideología. Centrándonos en lo que está mal, debemos determinar por qué lo está y qué podríamos hacer para enderezar la situación. Este proceso de pensamiento negativo es el único que activa nuestro concepto de justicia y lo redime del reino de la abstracción, concretándolo, enriqueciéndolo y convirtiéndolo en algo que puede dar frutos para este mundo. En segundo lugar, y de nuevo contra Platón, deberíamos evitar que la desconfianza nos lleve a delimitar diferencias esenciales entre guardianes y trabajadores, entre los de dentro y los de fuera, entre ciudadanos y extranjeros, entre europeos y los otros. También deberíamos recelar toda diferencia ontológica invocada para legitimar un orden social dual en el que nosotros gocemos de unos derechos y ellos de otros. Estos experimentos no son un buen marco para la justicia y suelen ocultar ansiedades relacionadas con la identidad, permitiendo que algunos sean expulsados del universo de los que cuentan. En tercer lugar, en vez de centrarnos en la otredad, deberíamos seguir a Rawls y también a Marx y echar un vistazo a la estructura básica. Para decidir quién merece nuestra consideración moral, deberíamos determinar quiénes están sometidos al conjunto de reglas básicas que definen los términos de la cooperación social. Si las reglas básicas institucionalizan la dependencia explotadora, de un grupo respecto a otro, que desea así cubrir necesidades vitales como la provisión de órganos, fuerza de trabajo, bebés, sexo, labores domésticas, cuidado de niños y ancianos, limpieza o recogida de basuras. Pronto ambos grupos están sometidos a la misma estructura básica. Los miembros de uno y otro viven en el mismo universo moral y merecen idéntica consideración en asuntos de justicia. En cuarto lugar, deberíamos desconfiar de los planteamientos que no dotan de un marco de referencia adecuado a la justicia al privar erróneamente a algunos de estatus moral, e igualmente estar atentos a los casos en el que el círculo de los incluidos en la misma estructura básica no coincide con el de quienes gozan de ese estatuto moral. Contra Rawls, por lo tanto, deberíamos enfrentarnos a quien recurren a la ciudadanía formal como principal determinante de quien cuenta, ya que quienes así lo hacen comprenden incorrectamente el marco de la justicia en un orden social transnacional y si no global como el actual.
dice ella, contra Rawls, el sujeto de justicia no puede ser solamente quienes están comprendidos dentro del marco legal, porque el daño que nosotros hacemos afecta a gente que está fuera de nuestro marco legal. Cuando nosotros destruimos un río, cuando nosotros polucionamos los mares, cuando contaminamos un océano, estamos haciendo daño a gente que está fuera de nuestro marco legal y que por tanto no tiene instrumentos para poder defenderse ante nosotros, porque ha sido excluido. Por tanto, el marco de referencia como sujeto de justicia deberían ser más bien los sujetos concernidos, más que los titulares de ciudadanía. Debería tener derecho a la consideración moral y a la consideración justicia, y a la consideración de sujeto de justicia y a la consideración de partícipe en un proceso penal, por ejemplo, todas las víctimas, independientemente de que sean ciudadanos o no sean ciudadanos del Estado al que hace referencia la norma. Continúa, Monse. En quinto lugar, deberíamos cuestionar nuestra tendencia a redefinir las desigualdades estructurales como problemas personales, escrutar las interpretaciones que atribuyen las circunstancias desfavorables de la gente a sus propios fallos y resistirnos a ignorar emociones indicativas como la ira, que tienen un gran valor diagnóstico. Así pues, deberíamos mirar más allá de las explicaciones basadas en unos y otros rasgos específicos de las personas o de los grupos para vislumbrar las pautas de estratificación más profundas, los mecanismos causales que producen las jerarquías y las estrategias ideológicas que, como la personalización, dificultan la comprensión de esas desigualdades estructurales. En sexto lugar, no deberíamos asumir que la ausencia de una crítica explícita o de una protesta abierta implique que no hay injusticia. Deberíamos entender que la oposición organizada a la injusticia depende del acceso a recursos discursivos y esquemas interpretativos que permiten su articulación y expresión públicas. Es decir, no es verdad que la mayoría silenciosa aprueba, ¿vale? Normalmente la mayoría silenciosa no tiene posibilidad de demostrar su desacuerdo a la protesta. Continúa, Monse. Deberíamos examinar la esfera pública en busca de las distorsiones que impiden un acceso igualitario a la voz política y pensar cómo superarlas ampliando los términos disponibles para designar los problemas sociales y cuestionar sus causas. En séptimo lugar, deberíamos desconfiar de la exaltación unilateral de la individualidad y cuidarnos de las sociedades que fetichizan el amor, la introspección y la vida privada, negando sistemáticamente a la gran mayoría las condiciones materiales para su realización. Deberíamos religar objetividad y subjetividad. Por último, tendríamos que apreciar más la creatividad de los oprimidos, tener en cuenta su anhelo de una vida mejor y su afán de buscar sentido hasta en las circunstancias más desfavorables, así como cultivar la indignación social y la imaginación política. Cultivar la indignación social y la imaginación política. Termina, Monse. Convirtamos la justicia en la virtud primordial, no solo teóricamente, sino también en la práctica. Sí, señora. Bueno. Salvaje. Un gran capítulo. Vaya libro. Un gran libro. Sí, lo es. Ha sido iluminador en todos los sentidos. Gracias, Jorge. Y este capítulo broche de oro, ¿eh? Broche de oro, broche de oro. Muchas Yo, gracias, Jorge. decías tú, gracias Jorge, yo os doy Sí. las gracias a vosotras, compañeras. Este libro yo lo había leído hacía varios años y si no lo hubiera leído con vosotras, no le habría sacado ni el 10% de lo que le he sacado en esta ronda que hemos hecho juntas. Creo que nos hemos metido en una lectura, en una profundidad que la misma Nancy Fraser se quedaría pasmada de tener un club de fans
de este nivel. Enhorabuena, compañeras, gracias por acompañarme en este viaje. Y la semana que viene vamos a por el manifiesto. Por el manifiesto feminismo. Para el 99%. ¿Vale? Nos lo pasas. Gracias, buenas noches. Gracias, Jorge. Gracias. Buenas noches. Adiós, adiós. Buenas Sí, noches, gracias. Di, Julián. El libro ese, ¿cómo se consigue? Yo no me he enterado. Se llama Manifiesto para un feminismo del 99%. Vale. Sí, está bueno. Es muy cortito, lo podéis comprar en cualquier librería o online, ¿vale? De todos modos, os pasaré la portada para que lo veáis, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, buena semana. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Adiós, noches. Maricruz. Adiós, Maricruz. Adiós. Todo bien. Adiós, bien. adiós. Tenéis Adiós. que, Mercedes, tenéis que venir, ¿eh? Ya, Sí. Tenéis Oye, que venir, lo tenemos que organizar. Bueno, también Eva, que aunque no te conozco más que por la pantalla, Ay, pero pues que, muchas gracias. que podéis venir cuando queráis. Esta casa está abierta para todos, ¿eh? Extremadura Vale. es acogedora. Sí, es sí que puede, verdad, sí. sí. ¿Verdad? Gracias. Así que Maricruz. nada, Y ya así lo que- organizaremos. Una Muchas primavera, porque gracias. en verano no me atrevo nunca a traer a No, gente no, con 40 claro. grados. Bueno, Adiós, un abrazo. Vale. Chao. Gracias, Disfruta, buenas noches. disfruta. Hasta Adiós, luego. hermana. Adiós, Adiós. hermana. Adiós. Chao.